físicas y colisiones. En el siguiente video vamos a estudiar las físicas y las colisiones en el motor de desarrollo. Para esto generamos un plano el cual nos va a permitir simular el piso. Vamos a insertar un GameObject de tipo cubo. Lo vamos a ubicar y lo subimos un poco. El primer componente que vamos a trabajar es el componente Rigidbody. El componente Rigidbody es aquel que nos va a permitir simular gravedad en nuestros objetos. ¿Cómo agregamos el componente Rigidbody? Simplemente seleccionamos el botón Agregar componente Rigidbody. El componente Rigidbody contiene una serie de propiedades que nos permiten determinar la forma como va a comportarse nuestro GameObject. Tenemos la masa, tenemos el rozamiento, tenemos el rozamiento angular, tenemos el Use Gravity, que se utiliza para activar o desactivar la gravedad, y Kinematic se utiliza para que el GameObject no tenga ningún tipo de gravedad, pero no pierda sus propiedades físicas. Adicional a esto tenemos los constraints, que normalmente se utilizan para poder bloquear algunos comportamientos del objeto, como son posición y rotación. Lo siguiente que vamos a hacer es ajustar la cámara para poder visualizar nuestra escena en tiempo de ejecución. Para esto selecciono la cámara, nos vamos a GameObject y vamos a indicar que se alinee con respecto a la vista. Damos un play y vamos a observar que este objeto va a tener ya comportamientos físicos. Vamos a jugar un poco con esos comportamientos físicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aumento el angular drag, el rozamiento angular? Vamos a aumentarlo a 15. Esto lo que hace es que al momento de que el objeto roce con otro objeto, pues tenga ese rozamiento. ¿Qué pasa si le aplico rozamiento? Vamos a notar una leve fricción entre nuestro objeto con el entorno, con el aire específicamente, con el viento. Entonces el drag me permite simular rozamiento con el viento. Este comportamiento es muy útil utilizarlo cuando deseamos generar, por ejemplo, GameObject como de tipo paracaídas, o por ejemplo si queremos que un personaje salte de un avión. Ahora, ¿qué sucede si desactivamos el Gravity? Damos play y, como vemos, el objeto pierde totalmente la gravedad. ¿Qué pasa si dejamos el Gravity pero le decimos que sea kinemático? Vamos a ejecutar y notamos que igual manera, así sea desactivándole la gravedad, el isKinematic también anula la propiedad física de la gravedad del objeto. El siguiente ejercicio que vamos a llevar a cabo es utilizar las colisiones. Vamos a mirar cómo se programa y cómo se implementan las colisiones en el motor. Vamos a insertar un objeto nuevo de tipo esfera. Vamos a hacer lo mismo, lo ubicamos en la parte superior. Requisito número 1 para poder detectar colisiones en el motor. Uno de los dos objetos debe tener Rigidbody. En este caso, el Rigidbody se lo vamos a asignar a la esfera. Ahora vamos al código. Lo que vamos a hacer ahora es crear un script llamado colisiones y damos doble clic para acceder a nuestra programación. El primer evento que vamos a programar es el evento onCollisionEnter. El evento onCollisionEnter nos va a permitir detectar el momento exacto en el que dos objetos chocan. En este caso, vamos a generar un debug.log. Recordemos que el debug.log se utiliza para imprimir un mensaje en la consola.
En este caso le voy a decir que collision punto getObject punto name. Lo que estoy indicando con esta instrucción es que me imprima o me muestre cuál es el nombre del objeto con el cual se colisionó. Vamos a guardar los cambios. Y este script se lo debemos asignar al getObject que va a colisionar o al que va a recibir la colisión. En este caso vamos a asignárselo a el plano. Como lo asignamos, simplemente clic sostenido, lo arrastramos y ya queda automáticamente asignado. Aquí en la parte inferior de nuestra interfaz tenemos definida la consola. En caso que no tengan la consola abierta, pueden ir a Windows y por acá aparece la opción de paneles y podemos seleccionar consola. Vamos a dar play y vamos a notar que como el plano contiene el script, automáticamente en la consola nos va a imprimir el nombre de la esfera y el nombre del cubo, porque son dos elementos que en este momento chocan o tocan el plano. Vamos con el siguiente método. El siguiente método es el método onCollisionState. Este método ocurre cuando el objeto queda sobre el plano, en este caso. Entonces, cuando los objetos quedan en colisión. Debug.log. En este caso, utilicé una instrucción bastante interesante que es muy usada en .NET. String.format me permite dar formateo a la impresión de un mensaje. Estos símbolos de llave se utilizan como elemento de parámetro para indicar que este texto es un template. Significa que el elemento 0 va a ser reemplazado por el nombre del getObject. Vamos a guardar los cambios y vamos a dar un play. Es importante siempre guardar los cambios. Entonces el objeto Q me está tocando. Notemos que aquí aparece 17 veces. Eso indica que evidentemente se está validando el momento exacto en que los dos elementos quedan en situación de rozamiento. El siguiente método que vamos a trabajar es el método ETS.
Vamos a copiar este mismo texto. No me está tocando. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar play. Como vemos, aparecen los mensajes. Me voy a ubicar en la ventana de escena. Voy a seleccionar el cubo, perdón, la esfera. Y la voy a mover. Y si nos damos cuenta, me sale el mensaje que dice el objeto Sphere no me está tocando. ¿Okay? Con esto hemos cumplido con los diferentes métodos para detectar la colisión. A continuación vamos a ver los métodos para detectar el evento trigger. Para esto vamos a crear un script y le vamos a colocar disparadores. Para no colocar el nombre de trigger, porque al momento de colocar el trigger, él se va a confundir con las clases de unit. Vamos a abrir, doble clic. Y aquí vamos a tener el evento on trigger enter. Aquí vamos a cambiar y vamos a colocar el nombre de other.net. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, que es nuestra escena, vamos a crear un cubo y lo vamos a hacer sobre la superficie de nuestro plano. Vamos a crear otra esfera, control D para duplicar, como ustedes bien saben. La diferencia es que el cubo en el componente Boss Collider le vamos a activar el Is Trigger. Vamos a reducir la esfera. La tecla R me permite activar el modificador de tamaño. W me permite me permite activar el modificador de movimiento. En ese momento, este objeto tiene Is Trigger activo. Vamos a mirar lo que sucede. Como vemos, el objeto atravesó el cubo. Vamos a ponerle un rozamiento de 15 para que lo veamos mucho más claro. ¿Listo? Vamos a crear un material. Llamado vidrio. Se lo vamos a asignar al cubo. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. En lugar de opaco vamos a decirle transparente. Nos vamos a las propiedades de color. Vamos a colocar el color rojo. Y el canal alfa lo vamos a reducir para que se vea semi transparente. Damos play. Y acá ya vamos a ver el objeto que ingresó al cubo. Esto se llama un trigger. Vamos a asignarle ese trigger al cubo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a scripts
buscamos disparadores y le asignamos el skip al cubo. Damos play nuevamente. Dice el objeto Sphere 1 me está tocando. Y por acá me debe decir el objeto Sphere 1. Vamos a darle doble clic. Entro al trigger, disparadores. Me atravesó. Por acá lo tenemos. El mensaje de me atravesó. Entonces, como vemos, hemos podido controlar el momento exacto en que los dos objetos se entrelazan. Al igual que el método collision, el trigger también posee un método llamado onTriggerState, que se utiliza para saber si el objeto sigue dentro de la colisión. Este método es muy útil si nosotros deseamos crear zonas que afecten la salud del personaje. Control S. Y vamos a ejecutar nuevamente. Damos play. Entonces aquí tenemos el mensaje. El objeto está dentro de mí. Y por acá tenemos el otro, dice el objeto Sphere 1 me atravesó. Pues ya se están variando los dos elementos. Y si nos damos cuenta, en el evento o el método onTriggerState sigue activo. Esto porque la esfera sigue dentro del objeto. Vamos a cambiar un momento. Vamos a mover un poquito para acá. Y nos vamos a dar cuenta que cuando salga se debería detener. Aquí ya podemos observar en la consola que se detuvo el método state. Si volvemos a incursionarlo, empieza nuevamente. Así como tenemos el state, tenemos de igual manera el onTrigger exit. Salió. Guardar. Vamos a ejecutar nuevamente el script a ver qué sucede. Es un play. Ingresó. Y aquí tenemos el objeto Sphere salió. Recuerden, es muy importante que uno de los elementos siempre debe tener el rigibody. Si estos elementos no contienen el rigibody, no se van a detectar correctamente las colisiones ni los triggers. Bueno, con esto hemos podido trabajar con el tema de físicas, colisiones y disparadores.